Hola chicos, hoy vamos a ver lo que es porcentajes y vamos a ver un poquito de álgebra, ¿va? El inicio de álgebra. Entonces, para empezar, normalmente nosotros tenemos el 10% en este caso. ¿Y esto qué significa? ¿Va? ¿Qué significa este símbolo? Este símbolo se va a llamar por ciento o porcentaje. Entonces sería un 10%. Y aquí la pregunta es, ¿qué es un ciento? Un ciento son 100 cosas. Entonces, 10% significaría 10 de cada 100. Y aquí hay que recordar que esto lo vimos en fracciones. 10 de cada 100 lo puedo ver como 10 sobre 100, ¿vale? Quiero que hagamos una observación. ¿Qué significa el 100%? El 100% sería 100 de cada 100, es decir, todo, ¿vale? El 100% es el todo. El 39% lo podemos representar como 39 sobre 100, el 16% como 16 sobre 100, el 116% como 116 sobre 100 y así sucesivamente, ¿vale? Hagamos un ejercicio. Una chamarra de 450 pesos está en oferta y tiene un 30% de descuento. ¿Cuánto pagamos por esa chamarra? ¿Vale? Entonces, como tiene un 30% de descuento, le estamos quitando un 30%. Entonces, lo que vamos a terminar pagando es el 70%, porque 70% más 30% es el 100%, que es el total. Entonces, nosotros pagamos el 70%. Ahora, ¿cómo calculamos el 70%? Lo que vamos a hacer es multiplicar por 70 sobre 100 o punto 7, ¿vale? Entonces 450 por 70 sobre 100 es 450 por 70 entre 100. Y aquí un truco para cuando estamos eh, dividiendo números que terminan en cero. Ojo, que terminan en cero. Si tienen cero en otra parte, no lo puedo hacer con esto, solo con los ceros del final. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es eliminar un cero de arriba con un cero de abajo. Elimino otro cero de arriba con otro cero de abajo. ¿Vale? Y al final lo que voy a tener es 45 por 7 entre 1. Entonces al final es 45 por 7. Y calculo, entonces 450 por 70 sobre 100 es 315, ¿vale? Repito, aquí lo que pudimos haber hecho es multiplicado por 0.7. Y si lo hacen también les va a dar 315. Otro ejercicio. Este ejercicio lo vamos a resolver por regla de 3. Entonces, Axel ha gastado el 25% de su dinero en un videojuego. Si el precio del videojuego era 45 euros, ¿cuánto dinero tenía Axel antes de la compra? ¿Va? Entonces, esto lo vamos a resolver por regla de 100, por regla de 3, perdón. Y esto significa que que 45 euros es el 25%. Si se dan cuenta en esta tabla, tengo en la primera columna el dinero y en la segunda columna el porcentaje. Y yo quiero saber el 100%. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 45 euros es el 25%. Entonces, si divido entre 25, tendría el 1%. Y si lo multiplico por 100, tendría ya el 100%. ¿Va? Y recordemos que en la multiplicación y división no importa mucho el orden. Entonces voy a decir que es 45 por 100 entre 25. ¿Vale? Normalmente cuando vemos una regla de 3 de esta forma, lo que vamos a hacer es multiplicamos cruzado y dividimos entre el número que nos sobró. ¿Vale? Y esto es porque, vuelvo a repetir, cuando divido entre 25, 45 entre 25, lo que voy a hacer es sacar el 1%. Y cuando lo multiplico por 100, voy a sacar el 100. ¿Va? Esto solo es cierto, lo que estamos haciendo, eh, cuando son reglas de tres directas. ¿Qué significa esto? Que si aumenta el porcentaje debe de aumentar el dinero. Y lo mismo, si disminuye el porcentaje, disminuye el dinero, ¿vale? Cuando pasa esto, que si aumenta uno, aumenta la otra, o si disminuye una, disminuye la otra, se le llama regla de tres directa, ¿va? Entonces, al momento de hacer 45% entre 25, regresando a nuestro problema, nos va a dar 180 euros. Eso es lo que tenía Axel antes de pagar, ¿vale? Eso era todo el dinero que tenía Axel. Otro ejercicio. Y aquí quiero que veamos algo que se llama IVA. El IVA, dependiendo del país y el momento en el que estemos, puede cambiarse. Por ejemplo, el IVA en México actualmente es del 16%, pero cuando yo estudié la primaria, que eso fue hace como 10 años, el IVA era del 15%, ¿vale? Entonces el IVA cambia en tiempo y también cambia según el país, ¿vale? Es un impuesto que se le agrega al precio,
¿vale? Entonces lo que cuesta el producto se le agrega el IVA y eso va a ser el precio con el que se vende, ¿va? Entonces se compró una chamarra cuyo costo es de 300 pesos, IVA incluido. Y tenemos dos preguntas: ¿cuánto cuesta la chamarra sin IVA y cuánto se pagó de IVA? ¿Vale? Entonces, esos 300 pesos, como es IVA incluido, es el total más un 16%. Eso significaría que sería 116% el precio, los 300 pesos. Pero nosotros queremos saber cuánto es sin IVA. Entonces, lo que yo quiero calcular es el 100%. Otra vez, como disminuye el porcentaje, el dinero debe de disminuir. Entonces, esta es una regla de 3 directa. Y lo que vamos a hacer es multiplicamos 300 por 100 y divido en 316. Cuando hago esta operación me va a dar 258.62. Eso es lo que cuesta la chamarra sin IVA. ¿Vale? Entonces vamos a mantenerlo ahí. Y ahora lo que quiero saber es cuánto se pagó de IVA. Y de aquí hay muchas formas como que podría ser. Podría a 300 restarle 258.62, que es el precio de la chamarra, y eso es lo que me va a dejar es el IVA. O podría volver a hacer una regla de 3. Entonces voy a hacer la regla de 3 para continuar con esta idea. Entonces 300 pesos es el 116%. Yo quiero el 16%, ¿vale? Entonces otra vez multiplico 300 por 16 y divido en 316. Y al momento de que hago esa operación me va a dar 41.38. Y aquí quiero que observemos que si sumo 258.62 más 41.38 me van a dar los 300 pesos que cuesta la chamarra con IVA incluido. ¿Vale? Entonces, eso sería el cómo se resuelven estas formas de hacer, que son reglas de 3 directas. ¿Va? Otro ejercicio. No todas las reglas de 3 son directas. Hay algunas que son inversas. ¿Qué significa? Vamos a ver este ejemplo. Yo tengo dos llaves, la llave A y la llave B, y un tanque de agua. Y yo quiero llenar el tanque. Yo sé que si yo solo abro la llave A, tardo 3 horas. Y si solo abro la llave B, tarda 4 horas. La pregunta es ¿cuánto tardan las dos llaves juntas? Este ejercicio es un ejercicio de regla de 3 inversa. ¿Por qué? Porque si yo agrego más llaves, el tiempo se va a disminuir. Y si yo quito llaves, el tiempo va a aumentar, ¿vale? Entonces por eso se llama que es regla de 3 inversa, porque si aumento una cantidad, en este caso las llaves, el tiempo disminuye. Y si disminuyo las llaves, el tiempo aumenta. ¿Va? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y aquí quiero que empecemos a hacer una relación también entre palabras. Cuando yo hablo de inversos, normalmente puedo estar hablando o de restas o de fracciones, dependiendo en qué contexto estoy hablando. En este caso, voy a estar hablando de fracciones. Esa es una relación que quiero que empecemos a hacer. Pero para este caso no es importante, ¿no? Entonces, yo tengo mis llaves A y mi llave B. Yo quiero saber cuánto va a tardar la llave A junto con la llave B. Entonces, la llave A, vamos a preguntarnos qué parte del tanque llenan en una hora. La llave A en una hora llena la tercera parte del tanque, que sería un 1 sobre 3. Y la llave B que llenaría la cuarta parte del tanque, que es 1 sobre 4. Si se dan cuenta, aquí lo único que estoy haciendo es poniendo 1 sobre, sobre el tiempo que tardan, ¿va? Entonces un tercio es 1 sobre 3 y un cuarto es 1 sobre 4. Ahora, la pregunta es, ¿qué parte del tanque llenan en una hora si junto las dos llaves? Entonces lo que tengo que hacer es sumar lo que llena la llave A y lo que llena la llave B, ¿vale? Como aquí tenemos denominadores distintos, tengo que encontrar una fracción equivalente que haga que tengan el mismo denominador. En este caso, un tercio lo multiplico por 4 arriba y abajo, y eso me va a dar 4 doceavos, y un cuarto multiplico por 3 arriba y abajo, y eso me va a dar 3 doceavos. Como ya tienen el mismo denominador, el 12, ya puedo sumar. 4 más 3 es 7 sobre 12. Y ahora lo único que necesito hacer es voltear la fracción, ¿vale? En este caso, el tiempo que va a tardar en llenarse va a ser 12 sobre 7. ¿Sí? Entonces, y si se dan cuenta, 12 sobre 7 es menos de 2. ¿Vale? Para que fueran 2 deberían ser 14 sobre 7. Entonces, 12 sobre 7 es menos de 2. Y con eso estamos viendo que por lo menos el resultado tiene sentido, ¿va? Estoy tardando menos si uso las dos llaves que si solo uso una, ¿vale? Entonces, esto se llama regla de 3 inversa.
Y esta es la forma en cómo vamos a irlo abordando cuando nos encontremos con este tipo de problemas. Si se dan cuenta, pese a que el tema era porcentajes, el porcentaje tiene mucho que ver con fracciones, por eso terminamos viendo un poco más de fracciones. Y ahora sí, quiero que empecemos a ver algunas cosas que ya repasamos durante todas las sesiones, ¿va? Pero que aquí quiero que recordemos juntos, ¿va? La suma y la multiplicación son las dos operaciones que vamos a estar utilizando en álgebra, ¿va? Sumar y multiplicar. ¿Qué pasa con la resta, la división y las fracciones? Ahorita vamos a ver que son parte de la suma y la multiplicación, ¿va? Entonces, las primeras dos reglas, que es asociatividad y conmutatividad, que no importa sabernos el nombre, pero sí entender lo que dice la regla. Básicamente, cuando combino asociatividad y conmutatividad, lo que estoy diciendo es que no importa el orden en que sumo y tampoco importa el orden en que multiplico. Cuando solo estoy sumando, no importa cómo sume. Cuando solo estoy multiplicando, no importa cómo sume. Si sumo y multiplico, sí importa qué es lo que voy a hacer, ¿va? Pero eso nos la va a dar después otra regla. Otra regla, el neutro. Aquí hay un error. El neutro. El neutro, y esto lo vimos cuando sumamos y cuando multiplicamos, es un número que no hace nada, por decirlo de alguna forma. Entonces, el neutro en la suma es el cero, porque si yo sumo cualquier número con el cero, es ese número. O sea, si yo sumo a más 0, es a, ¿vale? Donde a puede ser el número que ustedes quieran. Y el neutro en la multiplicación es el 1. Si yo multiplico por 1 cualquier número, es ese cualquier número, ¿vale? Entonces, a por 1 es a. Ese fue el error que tuvimos. Esa es la regla del neutro. La regla del inverso es la regla que dice que podemos deshacer la suma y podemos deshacer la multiplicación. ¿Cómo? Con la suma la puedo deshacer sumando el negativo, que sería menos a, o bien restándole el mismo número, ¿va? ¿Por qué no se dice restando como tal? Porque restarle a un número negativo, como vimos en su momento, tiene ciertos problemas. Entonces lo que vamos a hacer es sumar lo que se va a llamar inverso de la suma, que sería que sería menos a, si es un número positivo, como 5, menos a sería menos 5, y si es un número negativo, como es menos 3, el menos a sería 3 positivo, ¿vale? Entonces, cuando le voy a sumar su inverso, y en la multiplicación hay otro inverso que se usa la fracción, ¿vale? Si yo multiplico a por 1 sobre a, ¿qué voy a terminar multiplicando? A por 1 es a sobre a. Entonces a entre a es 1, ¿vale? Entonces el inverso en la multiplicación es la fracción 1 sobre el número que quiera, ¿va? Entonces hay que tener muy en claro lo que es el inverso, porque eso nos va a servir mucho en álgebra. Y al final, si se dan cuenta, las reglas que acabamos de ver se enfocan o solo en suma con la resta, o solo en la multiplicación con la división. Pero no ha habido una regla que combine sumas y multiplicación. Esa regla que combina la suma y la multiplicación se llama distributividad. Y aquí va a empezar a haber una jerarquía de operaciones. Lo que yo quiero hacer primero va a ser la multiplicación y la división, y después la suma y la resta. Entonces, distributividad, ¿qué significa? Que si yo tengo a que multiplica a una suma, a que multiplica a b más c, lo que va a pasar es que a va a multiplicar a b, y después voy a sumar a que multiplica a c. Entonces a por b más c es a por b más a por c. Eso ya lo habíamos visto también cuando vimos multiplicación, que es, por ejemplo, si yo tengo 8 por 7, el 7 lo puedo ver como 5 más 2, ¿vale? La regla de distributividad tiene dos nombres: distribución, que es lo que acabo de hacer, o factorización. La factorización es decir, mira, en AB más AC, la A la comparten ambas. Entonces lo que puedo hacer es la saco y me queda B más C. A que multiplica B más C. ¿Vale? Entonces, en un sentido se llama distribución y en el otro lado se llama factorización. Esto va a ser útil
porque lo vamos a usar cuando veamos álgebra, ¿no? En la próxima sesión vamos a usar distributividad y factorización, ¿va? ¿Y para qué nos va a servir el álgebra? Si se dan cuenta hasta ahora, los problemas que hemos resuelto son problemas que yo digo, yo creo que así se resuelve, pero no queda claro qué es lo que hicimos para resolver un problema. Entonces el álgebra nos ayuda a darle un lenguaje, una forma de escribir lo que vamos haciendo en un problema. Por ejemplo, tengamos este problema. Pensemos que yo compré 42 manzanas, ¿va? Entonces yo llegué del mercado con mis 42 manzanas, los puse sobre la mesa y me fui, no sé, al baño, por ejemplo, a lavarme las manos. Y en ese momento mi mamá guarda todas las manzanas en 2 cajas, ¿vale? Hasta que se llenaron, pero le sobraron 6 afuera, ¿va? Y yo cuando llego, yo quiero saber, yo regreso de lavarme las manos y quiero saber cuántas manzanas hay en cada caja. Y pensemos que cada caja tiene la misma cantidad de manzanas, ¿va? Entonces, bajo esa idea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces yo digo, ok, entonces yo compré 42 manzanas. Eso es lo mismo que las 6 que quedaron afuera, más las que hay en mis 2 cajas, ¿vale? Entonces 42 manzanas es lo mismo que las 6 que hay fuera, más las 2 cajas, ¿va? Ahora, yo quiero saber cuánto hay en las 2 cajas. ¿Qué voy a hacer? Le voy a restar 6 de un lado y le voy a restar 6 del otro, ¿va? ¿Por qué le resto 6? Porque yo quiero eliminar este 6 que está sumando a las cajas. Y entonces recuerdo de las reglas anteriores que para cancelar una suma hago el inverso, sumo su inverso. El inverso de 6 en este caso sería menos 6. Entonces sumo menos 6 de un lado y menos 6 del otro, ¿va? Entonces 42 menos 6 me quedan 36 y 6 más menos 6 me quedan 6. ¿Por qué puedo hacerlo en este orden? Recordemos que en las reglas anteriores tenemos la asociatividad que me dice que el orden en la suma no es muy importante. Entonces ya tengo que 36 es igual a mis 2 cajas. Pero yo quiero saber cuánto hay en una caja, ¿va? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir entre 2. 36 entre 2 y las 2 cajas entre 2, ¿va? Eso es lo que voy a terminar haciendo. ¿Qué significa eso? 36 entre 2 es 18. Y mis 2 cajas entre 2 solo me quedo con una caja, ¿no? Reparto mis 2 cajas, me quedo con una caja. Entonces, cada caja va a tener 18 manzanas. Pero para no estar dibujando cajitas, yo puedo buscar otra forma de poner las cajas, ¿no? Por ejemplo, es muy común que le pongamos la letra X, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Que X es la cantidad de manzanas que hay en una caja, ¿no? Eso a veces es importante escribirlo, ¿no? X, lo voy a escribir, X es manzanas en una caja. Entonces vamos a poner manzanas en una caja. Esto es muy útil escribirlo porque a veces resolvemos todo, pero se nos olvida qué significaba lo que el valor de X. Entonces esto nos puede ser muy útil tanto para nosotros cuando querramos, por ejemplo, estudiar lo que estábamos haciendo, o para nuestros profesores cuando nos califican, ¿no? Entonces van a saber qué es lo que estábamos pensando, ¿va? Pero también le podemos haber puesto, por ejemplo, C de caja, ¿va? Entonces, la letra que nosotros escojamos no es importante. Normalmente estamos acostumbrados a usar X, Y, Z. Pero podría ser, por ejemplo, la letra C de caja, ¿no? Entonces, ahora sí, 42 es lo mismo que 6 más 2X, ¿va? O sea, más 2 veces las manzanas que hay en una caja, ¿va? Y si dan cuenta, el procedimiento es lo mismo que hice, ¿no? Le resto 6 para quedarme solo con las 2X. Y después, para eliminar este 2, divido entre 2. O multiplico por 1 sobre 2, que sería el inverso, ¿va? Entonces, me quedo que X son 18. Entonces, en una caja hay 18 manzanas. Y así es. Y esa es la forma en cómo el álgebra nos va a servir para resolver muchos problemas, ¿va? Sobre esto ya profundizaré en la sesión 9. En la sesión 9 vamos a hablar sobre esto, pero por el momento vamos a dejarlo hasta aquí, ¿va? Entonces, por el día de hoy sería todo, chicos. Cualquier duda déjenlo en los comentarios y trataré de responderlas. Que tengan buen día. Adiós.